Después de que realicen la tabla anterior donde agreguen las aplicaciones, la descripción de la aplicación y en qué categoría se encuentra, es decir, si es una aplicación para trabajo o una aplicación para entretenimiento, para comercio o educación, van a crear otra tabla. Aquí nos dice lo siguiente ahora. Ahora cuenta el número total de aplicaciones o programas que tienes en cada categoría y realiza una tabla que resuma la información. Es decir, van a crear una tabla de resumen. Aquí está un ejemplo de cómo va a quedar su tabla. Entonces aquí van a crear ahora una tabla donde tenga 2 columnas y donde tenga 5 filas, donde van a poner como título en la primera columna categoría y en la segunda columna cantidad. Dentro de categoría van a escribir trabajo, entretenimiento, comercio y educación. Entonces, en base a las 12 aplicaciones que tengan ustedes que en la tabla anterior van a, bueno, como lo definieron ya previamente, a qué categoría pertenece, van a contar cuántas aplicaciones tienen de trabajo y van a agregar el número, cuántas de entretenimiento y van a agregar el número, cuántas de comercio y van a agregar el número y cuántas de educación y van a agregar el número. Una vez que tengan realizado lo anterior, van a guardar y van el archivo en Word. Posteriormente, van a elaborar una tabla en Excel. Entonces, en Excel, o sea, una vez que guardaron su archivo en Word, van a abrir el programa ofimático Excel y se van a ir a hacer lo siguiente. Aquí como inciso A nos aparece, copia la tabla que elaboraste en Word y pégala en una hoja de cálculo de Excel a partir de la celda A1. Inciso B, selecciona las celdas B2 a B5. Inciso C, realiza la suma de las cantidades con el botón de autosuma. Como número 3 nos aparece lo siguiente, elabora una gráfica con la información. Inciso A, selecciona las celdas A2 a la B5. En el menú insertar, selecciona la opción gráfico de barras. Entonces, básicamente, una vez que tengan ya las tablas realizadas, van a pegar esta tablita que está aquí, que es categoría y cantidad, ya con la información previamente agregada, y la van a pegar aquí. Dice que la peguen en la celda A1, que sería en esta celda que aparece aquí. Una vez que la pegan ahí, van a seleccionar las celdas de la B2 a la B5, es decir, si nos vemos la B2 sería a partir de trabajo, vamos a la B2 a la B5, que sería lo que es educación. Si se fijan, vamos a seleccionar únicamente los valores. En el ejemplo que aparece aquí sería 5, 3, 2 y 2. Y luego nada más al final, bueno, vamos a agregar una fila más donde va a tener el total para agregar en el botón de autosuma para que sume toda la cantidad. Y una vez que tengan esto, ahora sí, con esta información que tienen aquí, van a crear una gráfica. Aquí aparece una gráfica donde ejemplifica. Dentro de los recursos hay unos videos donde te ejemplifica los tipos de gráficas y cómo se realizan. Entonces aquí sí nosotros podemos ver que en el trabajo dice que tiene 5 aplicaciones y aquí está numerado 1, 2, 3, 4, 5, por eso es que aparece hasta acá. En el entretenimiento tiene 3, entonces nos aparece al 3. En el comercio son 2, se reduce al 2. Y en educación son 2, queda igual que el anterior. Entonces ustedes van a crear una gráfica con la información previamente realizada en la tablita anterior, que sería esta de aquí. Y una vez que lo tengan realizado, como punto número 4, ya como punto final, van a copiar la tabla y la gráfica que elaboraron previamente y la van a pegar en el archivo de Word que previamente habían guardado. Un archivo de Word ya lo tenían guardado. Y además van a responder a la siguiente pregunta, que van a incluir en el mismo archivo al final del archivo. La pregunta nos dice, ¿qué diferencias encuentras en el uso de estas herramientas? ¿A qué herramientas se está refiriendo? A la herramienta Word
y a la herramienta Excel, es decir, a los dos programas ofimáticos que están poniendo en práctica en dicha actividad. Entonces, para finalizar, para resumir, en, en el archivo en Word que ustedes van a emplear esta tablita que aparece aquí con las 12 aplicaciones, la descripción y la categoría, además de esta tabla y la gráfica que elaboraron en su documento Excel, pero van a copiar estas dos de Excel para luego posteriormente pegarlas al archivo Word que ya tenían previamente realizado, donde guardaron esta y esta. Entonces sería básicamente ya nada más pegar la grafiquita y esta ya con el total, que sería de la autosuma. Entonces serían dos muy similares, que sería esta de aquí sin el total y esta que aparece acá ya con el total, que lo realizaron con el botón de autosuma. Y al final es muy importante que contesten la siguiente pregunta: ¿qué diferencias encuentras en el uso de estas herramientas? Recuerden que tienen que argumentar su respuesta en un párrafo y se refiere a las herramientas ofimáticas Word y Excel. Entonces, básicamente, esto sería lo que se tiene que realizar en las actividades integradoras correspondientes a la semana número 2. Entonces, como pueden ver, ya revisamos todos los recursos que existen, ya vieron qué recursos tienen que estudiar para realizar correctamente sus actividades integradoras. Es muy importante que revisen todos y cada uno de los recursos que aparecen en la semana antes de realizar sus actividades integradoras, ya que dichos recursos les permitirán realizar sus actividades de manera adecuada. Además, vimos los foros de clase y debate, que ustedes ya conocen la dinámica y el funcionamiento de dichos foros, y pues las actividades integradoras. Entonces, con esto básicamente terminamos lo que es la videocápsula correspondiente a la semana número 2.